El viento otoñal susurraba entre las hojas doradas mientras Elena caminaba por el jardín de su casa, sus pasos lentos y pesados como su corazón. A sus 42 años, había aprendido que algunos sueños pueden convertirse en pesadillas silenciosas que nos acompañan cada día. Su esposo, Ricardo, la observaba desde la ventana de la cocina, sabiendo exactamente lo que pasaba por su mente. Habían pasado 6 meses desde aquella consulta médica que cambió sus vidas. Las palabras del doctor aún resonaban como ecos dolorosos. Lo siento mucho, pero después de todos los estudios realizados, las posibilidades de concebir son prácticamente inexistentes. Elena recordaba cómo el mundo pareció detenerse en ese momento, cómo el aire se volvió denso y difícil de respirar. «Mi amor», había susurrado Ricardo esa noche, abrazándola mientras ella lloraba en silencio, «hay otros caminos para ser padres. La adopción podría ser nuestra oportunidad». Pero Elena no podía escucharlo entonces. Su mente estaba atrapada en el dolor de un sueño roto, en la imagen de la nursería que habían pintado de amarillo suave, esperando al bebé que nunca llegaría. Durante semanas, evitó pasar por la habitación, incapaz de enfrentar las pequeñas cosas que habían comprado con tanta ilusión. El móvil de ositos, las mantitas bordadas, el pequeño armario lleno de ropita diminuta. Una tarde de noviembre, mientras organizaba papeles en el estudio, Elena encontró un folleto arrugado sobre el convento de Santa Clara, un lugar que funcionaba como hogar para niños abandonados desde hacía más de un siglo. Lo había guardado meses atrás, cuando una amiga se lo había dado, pero nunca se atrevió a mirarlo realmente. Con manos temblorosas, abrió el tríptico. Las fotografías mostraban niños de diferentes edades jugando en patios amplios, sonriendo ante las cámaras. Sus ojos se detuvieron en una imagen particular. Una niña de cabello castaño y ojos grandes que parecían contener siglos de historias no contadas. Algo en esa mirada la conmovió profundamente. «Ricardo», lo llamó con voz quebrada. Él apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Creo que estoy lista para intentarlo». Los trámites fueron largos y exhaustivos. Entrevistas con trabajadores sociales, revisiones de documentos, visitas domiciliarias. Cada paso era una montaña que escalar, pero también una esperanza que crecía lentamente en el corazón de Elena. Ricardo se convirtió en su roca, su apoyo incondicional, recordándole constantemente que el amor no conoce de sangre ni genes. El día que visitaron por primera vez el convento de Santa Clara, Elena sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que todos pudieran escucharlo. El edificio de piedra gris se alzaba majestuoso contra el cielo invernal, sus campanitas resonando suavemente con la brisa. Sor Mercedes, una mujer de edad avanzada con ojos bondadosos y manos curtidas por años de servicio, los recibió en el hall principal. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Sé que este momento puede ser abrumador, pero quiero que sepan que aquí cada niño es especial, cada historia es única». Mientras caminaban por los pasillos llenos de risas infantiles, Elena observaba todo con atención: los dibujos coloridos pegados en las paredes, el olor a pan recién horneado que venía de la cocina, las voces alegres de los niños jugando en el patio central. Todo respiraba vida, esperanza, segundas oportunidades. Fue entonces cuando la vio. Sentada en un rincón del patio, bajo la sombra de un viejo roble, estaba una niña de aproximadamente 4 años. Tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas y vestía un suéter rojo que le quedaba un poco grande. En sus brazos sostenía una muñeca de trapo que parecía haber sido amada hasta el desgaste. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos. Grandes, oscuros, llenos de una sabiduría prematura que no correspondía a su edad. «Ella es Valentina», explicó Sor Mercedes, notando la mirada fija de Elena. «Llegó aquí hace 2 años. Su historia es compleja, como la de muchos de nuestros niños. Es una pequeña muy especial, aunque algo reservada al principio». Elena se acercó lentamente, con el cuidado que se tiene al aproximarse a un animalito asustado. Se agachó hasta estar a la altura de la niña y le sonrió con ternura. «Hola, Valentina. Soy Elena. ¿Cómo se llama tu muñeca?» Valentina levantó la mirada cautelosamente, sus ojos estudiando el rostro de esta desconocida. Después de un momento que pareció eterno, susurró: «Se llama Esperanza. La hice yo misma». Esas simples palabras atravesaron el corazón de Elena como una flecha de luz.
Algo en la voz de esa niña, en la manera como abrazaba a su muñeca, en la vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de sus ojos serios, la conectó con una parte de sí misma que creía perdida para siempre. «Es un nombre muy bonito», respondió Elena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. «Los nombres importantes siempre tienen historias especiales». Valentina asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente el significado profundo de esas palabras. Esa noche, en casa, Elena no podía dejar de pensar en la pequeña. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada profunda, esa soledad disfrazada de fortaleza. Ricardo la encontró despierta a las 3 de la madrugada, sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. «Es ella», dijo Elena sin preámbulos. «Sé que es ella, Ricardo. Siento como si mi corazón la hubiera reconocido». Ricardo se sentó junto a su esposa y tomó su mano. «Si estás segura, entonces hagámoslo. Pero quiero que sepas que esto no será fácil. Valentina ha vivido cosas que una niña no debería vivir nunca. Necesitará tiempo, paciencia, amor incondicional». «Lo sé», respondió Elena, mirándolo con una determinación que él no había visto en meses. «Pero también sé que tenemos mucho amor para dar. Y algo me dice que ella también tiene mucho amor para compartir, solo necesita sentirse segura para hacerlo». Los siguientes meses fueron un proceso gradual de visitas, juegos compartidos y pequeños momentos de conexión. Valentina era una niña inteligente pero cautelosa, que había aprendido a protegerse emocionalmente. Sin embargo, poco a poco comenzó a abrirse. Elena descubrió que le encantaban los cuentos de hadas, especialmente aquellos donde los personajes encontraban su para siempre felices después de grandes dificultades. «¿Tú crees en los finales felices?», le preguntó Valentina una tarde mientras leían juntas bajo el roble del patio. Elena cerró el libro y miró a la niña con toda la honestidad que pudo reunir. «Creo que los finales felices a veces no son como los imaginamos al principio, pero eso no los hace menos reales o menos hermosos». El día que finalmente llevaron a Valentina a casa fue uno de esos días que quedan grabados en la memoria para siempre. Elena había preparado la antigua nursería, transformándola en una habitación llena de color y calidez. Había colgado cortinas con mariposas, colocado una estantería llena de libros, y en la cama descansaba un nuevo oso de peluche junto a un lugar especial para Esperanza, la muñeca de trapo. Valentina entró a la habitación con pasos pequeños y cautelosos, abrazando fuertemente a su muñeca. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada detalle que Elena había escogido pensando en ella. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con voz apenas audible. «Todo», respondió Elena, arrodillándose junto a ella. «Esta es tu casa ahora, Valentina. Tu familia». Esa primera noche fue un éxito silencioso. Valentina durmió toda la noche sin pesadillas, y por la mañana, Elena la encontró dibujando en una libreta que había colocado en la mesita de noche. El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano, una mujer con cabello largo, un hombre alto y una niña pequeña en el medio. Arriba de todos ellos, un gran corazón rojo los envolvía como un abrazo. «¿Somos nosotros?», preguntó Elena, sentándose en el borde de la cama. Valentina asintió tímidamente. «Mi nueva familia». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Valentina floreció en su nuevo hogar como una planta que finalmente recibe el agua y la luz que necesita. Aprendió a reírse sin miedo, a correr por el jardín, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Elena descubrió que ser madre no tenía nada que ver con el embarazo o el parto, sino con esos momentos cotidianos llenos de amor: preparar el desayuno favorito, curar rodillas raspadas, leer el mismo cuento por 15ª vez porque era el que tranquilizaba las pesadillas. Ricardo resultó ser un padre natural, con una paciencia infinita y un talento especial para hacer reír a Valentina. Los fines de semana se convirtieron en aventuras familiares: visitas al parque, tardes de manualidades, sesiones de cine en casa con palomitas caseras. La casa se llenó de vida, de risas, de esas pequeñas tragedias infantiles que se solucionan con besos y chocolate caliente. Pero fue durante el 3er año cuando algo inesperado cambió el curso de sus vidas para siempre. Elena había comenzado a sentirse extraña desde hacía algunas semanas. Fatiga constante, mareos matutinos, una sensibilidad inusual a ciertos olores. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo y a las noches en vela cuidando a Valentina cuando tenía pesadillas.
Pero cuando los síntomas persistieron, Ricardo la convenció de visitar al médico. Probablemente solo necesitas vitaminas y más descanso, le había dicho, besando su frente. Has estado trabajando demasiado, y ser madre de tiempo completo también es agotador. Pero el doctor tenía noticias completamente diferentes. Elena, dijo con una sonrisa que confundió completamente a la mujer, felicitaciones. Estás embarazada. El mundo se detuvo. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, como si estuviera cayendo en cámara lenta a través del espacio y el tiempo. ¿Embarazada? Después de todos los años de intentos fallidos, después de todos los diagnósticos que afirmaban que era imposible. Pero los doctores dijeron que era imposible, balbuceó, aferrándose al brazo de Ricardo como si fuera un ancla en medio de una tormenta. A veces la medicina no puede explicar los milagros, respondió el doctor con calidez. Es poco común, pero no imposible. El cuerpo humano puede sorprendernos de maneras que aún no comprendemos completamente. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio cargado de emociones contradictorias. Elena sentía alegría, miedo, incredulidad y culpa mezclándose en su pecho como una tormenta emocional. ¿Cómo le dirían a Valentina? ¿Cómo se asegurarían de que no se sintiera desplazada o menos querida? Valentina los esperaba en casa, jugando en el jardín con su nueva colección de muñecas que había ido creciendo durante los últimos meses. Al verlos llegar, corrió hacia ellos con los brazos abiertos, como hacía siempre. «Mami, papi, ¿dónde estaban? Los extrañé mucho». Elena la abrazó con una intensidad que sorprendió a la niña. En ese momento, toda la culpa y el miedo se disolvieron, reemplazados por una certeza absoluta. Valentina era su hija, había sido su hija desde el momento en que sus ojos se encontraron bajo el roble del convento, y nada en el mundo podría cambiar eso jamás. Esa noche, después de acostar a Valentina con el ritual habitual de cuento, canción de cuna y besos de buenas noches, Elena y Ricardo se sentaron en la sala para planear cómo abordar esta nueva situación. «Tenemos que decírselo pronto», dijo Elena, retorciendo nerviosamente las manos. «No quiero que se entere por casualidad, o que sienta que le estamos ocultando algo importante». «Estoy de acuerdo», respondió Ricardo, tomando sus manos para calmar su nerviosismo. «Pero también tenemos que asegurarnos de que entienda que esto no cambia nada entre nosotros y ella. Que sigue siendo nuestra prioridad, nuestra hija amada». Al día siguiente, aprovecharon un momento tranquilo después del almuerzo para hablar con Valentina. Estaban sentados los tres en el sofá de la sala, con la niña en el medio, abrazando a Esperanza como siempre hacía cuando intuía que algo importante estaba por suceder. «Valentina, cariño», comenzó Elena, acariciando suavemente el cabello de la niña, «papi y yo tenemos algo muy especial que contarte». Los ojos grandes de Valentina se fijaron en los de Elena con esa intensidad que siempre la caracterizaba. «¿Qué pasa, mami? ¿Es algo malo?» «No, mi amor, no es nada malo. Es algo muy hermoso», respondió Ricardo con una sonrisa tranquilizadora. «Mami va a tener un bebé. Vas a tener un hermanito o hermanita». Valentina parpadeó varias veces, procesando la información. Luego, su expresión cambió a algo que Elena no pudo descifrar inmediatamente. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Emoción? «¿Un bebé de verdad?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí, mi amor, un bebé de verdad», confirmó Elena, tratando de mantener su voz estable. «¿Qué piensas de eso?» Valentina fue silenciosa durante un momento que se sintió eterno. Luego, miró a Elena con esos ojos profundos que parecían ver directamente al alma. «¿Pero yo sigo siendo tu hija? Aunque el bebé salga de tu barriga y yo no». El corazón de Elena se rompió y se reparó al mismo tiempo. Tomó el rostro de Valentina entre sus manos, mirándola con toda la intensidad del amor maternal que había crecido en su pecho durante los últimos 3 años. «Valentina, mi niña hermosa, escúchame muy bien. Tú eres mi hija, mi primera hija, mi hija del corazón. No importa cómo llegaste a mí, no importa si compartimos la misma sangre o no. Eres mi hija, para siempre y para siempre. Este bebé no va a cambiar eso nunca». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, pero no eran lágrimas de tristeza. «¿Y puedo enseñarle cosas al bebé? ¿Como tú me enseñas a mí?» «Por supuesto», respondió Ricardo,
uniéndose al abrazo familiar. Serás la hermana mayor más importante del mundo. El bebé va a tener mucha suerte de tenerte. A partir de ese momento, Valentina se convirtió en la hermana mayor más entusiasta que se pudiera imaginar. Hablaba con el bebé todas las noches antes de dormir, colocando su manita sobre el vientre creciente de Elena. Le cantaba canciones que había aprendido en el convento, le contaba cuentos, y hasta le había hecho un dibujo que pegó en la puerta del cuarto que estaban preparando para el nuevo integrante de la familia. Los meses pasaron entre preparativos, emociones y la maravillosa experiencia de ver a Valentina florecer en su rol de hermana mayor. Elena observaba con asombro cómo la niña había madurado, cómo había encontrado en esta nueva responsabilidad una fuente de orgullo y propósito. Una noche de primavera, mientras Elena organizaba la ropa del bebé en la nueva nursería, encontró a Valentina sentada en el suelo, sosteniendo a Esperanza y hablando en voz baja. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó Elena, sentándose junto a ella en el suelo. Le estaba contando a Esperanza sobre cuando yo no tenía familia, respondió Valentina con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. Le dije que se siente muy feo estar solo, pero que cuando encuentras a tu familia de verdad, es como si tu corazón se llenara de luz. Elena sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Y qué más le dijiste? Que el bebé va a tener mucha suerte porque va a nacer ya con una familia que lo ama. Que no va a tener que esperar como yo tuve que esperar. Valentina levantó la mirada hacia Elena. Mami, ¿tú crees que mi mamá de antes me quería? La pregunta golpeó a Elena como un puño en el estómago. Era la primera vez que Valentina mencionaba a su madre biológica desde que llegó a vivir con ellos. Respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Cariño, a veces las personas no pueden cuidar a sus bebés por razones muy complicadas que los niños no pueden entender. Eso no significa que no los amen, pero a veces el amor no es suficiente cuando hay problemas muy grandes. Acarició el cabello de Valentina con ternura infinita. Lo que sí sé es que tú mereces ser amada, cuidada y feliz. Y que llegaste a nosotros exactamente cuando tenías que llegar. Valentina asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Está bien. Es que a veces me pregunto cosas, pero ya no me duele como antes. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, recordándole la increíble fortaleza de esa niña que había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. Se levantó silenciosamente y fue a la habitación de Valentina, donde la encontró durmiendo pacíficamente, abrazando a Esperanza. Se quedó allí durante largo tiempo, observando el rostro sereno de su hija, sintiendo una gratitud tan profunda que casi la abrumaba. Esta niña, que había llegado a su vida cuando menos lo esperaba, le había enseñado que el amor no conoce de biología, que la familia se construye día a día con pequeños actos de cariño, y que los milagros a veces vienen disfrazados de desafíos. El día del parto llegó con la rapidez de una tormenta de verano. Elena despertó en la madrugada con contracciones fuertes y regulares. Ricardo corrió a preparar todo mientras Elena, entre dolor y emoción, pensaba en Valentina, que dormiría unas horas más antes de que Sor Mercedes viniera a cuidarla. ¿Estás lista?, preguntó Ricardo, cargando la bolsa del hospital. Más que lista, respondió Elena, aferrando su mano. Vamos a conocer a nuestro bebé. Horas más tarde, mientras Elena sostenía en sus brazos a su recién nacido hijo, un pequeño milagro de cabello oscuro y ojos curiosos, solo podía pensar en una cosa, en el momento en que Valentina conocería a su hermanito. Cuando finalmente trajeron a Valentina al hospital, ella entró a la habitación con pasos cautelosos, cargando un dibujo hecho especialmente para la ocasión. Al ver al bebé en brazos de Elena, sus ojos se iluminaron con una alegría pura y genuina. «¿Puedo conocerlo?», susurró, acercándose lentamente. «Por supuesto, mi amor. Ven acá». Valentina se subió cuidadosamente a la cama y miró al bebé con fascinación. «Es muy pequeñito», observó. «¿Cómo se va a llamar?». Elena y Ricardo intercambiaron una mirada llena de significado. «Queríamos preguntarte algo», dijo Elena. «¿Qué te parece si le ponemos Diego?». «Diego», repitió Valentina, como saboreando el nombre. «Me gusta. Diego, soy tu hermana mayor, Valentina. Te voy a cuidar siempre». En ese momento, mientras observaba a sus dos hijos juntos, Elena comprendió que su historia no había sido la que había imaginado originalmente,
pero había resultado ser mucho más hermosa de lo que jamás habría podido soñar. La familia que había construido no era perfecta, pero era real, era suya, y estaba llena de un amor que había crecido de maneras inesperadas y maravillosas. Valentina, su primera hija del corazón, había preparado el camino para este nuevo milagro, y ahora los cuatro estaban unidos por lazos que iban mucho más allá de la sangre. Estaban unidos por la elección, el compromiso y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras regresaban a casa como una familia completa, Elena miró por el retrovisor y vio a Valentina cantándole suavemente a su hermanito, y supo que había encontrado su para siempre felices, uno que era diferente a lo que había imaginado, pero infinitamente más rico y hermoso de lo que jamás habría podido soñar.